Antonio, muy buenos días y un gusto tenerte aquí nuevamente en Caja de Resonancia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes y con toda su audiencia en Arequipa y en el resto del país. Antonio, buenos días. La semana que ha pasado ha habido un cambio ministerial. Normalmente estos ministeriales responden a algún tipo de crisis política o indicador de desgaste del gobierno y ayudan a renovar, a darle como oxígeno, a darle un siguiente aire al gobierno de turno. Nuestra impresión es que esta vez el cambio de ministros no le da aire a nadie y la situación sigue siendo exactamente la misma. ¿Cuál es tu impresión, cuál es tu análisis o balance sobre este cambio de ministros y lo que viene sucediendo en la política peruana actualmente? Bueno, en lo básico estoy de acuerdo contigo en el sentido que el cambio de ministros no le ha dado oxígeno al gobierno, no le ha dado nuevo aire, no le permite un recomienzo. En ese sentido, si esto es lo que busca cada cambio de ministros, este cambio que se ha producido ha fracasado. Por otro lado, yo diría que incluso está un poquito peor, porque ha perdido algunos aliados en la derecha que estaban muy ilusionados con el canciller, con el anterior canciller, con el señor González Olachea, y que hoy día se ven muy decepcionados por el cambio de este ministro que era su favorito. Entonces, si el gobierno quería un poco más de oxígeno, creo que no lo ha conseguido, más bien ha perdido un poco del que tenía. Eh, Antonio, de los dos cambios más importantes que se han realizado es como el que tú señalas, el de Javier González Olaechea. Hoy en día ha entrado un nuevo ministro, un nuevo ministro de Relaciones Exteriores que está más ligado al propio ministro, él es diplomático. Y el otro cambio que no se esperaba es el de Jania Pérez de Cuéllar, ¿no es cierto? Y muy por el contrario se han quedado los alfiles, tanto los que defienden a capa y espada a Dina Boluarte desde el punto de vista periodístico y judicial, así como aquellos que defienden el modelo, como podría ser el caso de Manero y de Rómulo Mucho. ¿Cuál tú crees que sea el devenir de esta situación al interior del gobierno y de sus aliados? Tú ya expresabas que hay un nivel de desafección por parte de los sectores más conservadores, más de ultraderecha, más de renovación, bueno, de los que pertenecieron a Renovación Popular, ¿no? Con el cambio de Javier González Olaechea. ¿Tú cómo crees que se desenvuelva la situación hacia adelante? Efectivamente, el cambio de González Olachea, me parece, ¿no? Indica que la Cancillería, el cuerpo diplomático propiamente dicho, que es uno de los pocos sectores de la burocracia del Estado más profesionalizado, la burocracia retoma el control, ¿no? Porque González Olachea era una persona pues que había llevado su militancia a la Cancillería y no guardaba las formas diplomáticas a través de las cuales se logran cosas. Más bien había empeorado la posición del Perú aquí y allá por ser tan vehemente, por ser tan gritón, por no guardar las formas. En la anterior reunión de la OEA, el presidente de la sesión tuvo que llamarle la atención y el trascendido es que sus formas impidieron que salga adelante una moción que patrocinaba el Perú. Entonces, en víspera de reuniones importantes como APEC, la visita del presidente de China, la probable visita del presidente de los Estados Unidos, pues me parece que la Cancillería quería retomar el control, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces, bien, ¿no? Por la burocracia profesional de Torre Tagle, que ahora se va a manejar con la prudencia que siempre la había caracterizado. Ahora, creo que lo más importante para el gobierno no está en sus cambios al interior, sino está en el elevadizo nivel de repudio que tienen las autoridades cada vez que se presentan en un escenario, sea cual fuere. Ustedes han tenido en Arequipa algo,
esta semana, hace pocos días, ¿no? Ha sido en Sullana, que ha sido apedreado el carro de la presidenta, y el alcalde de Lima le han tirado orina en Juliaca. Entonces, ese nivel de repudio de la población es el dato clave de la situación política. Y los cambios ministeriales, bueno, hay que considerarlos, pero como los veo como secundarios, ¿ah? Como tú dices, el repudio público se está haciendo manifiesto, digamos, en las calles de diferente manera, pero además también en la prensa, ¿no? La prensa, inclusive la prensa, digamos, que era Conservadora. la prensa conservadora está haciendo algo crítica y desde la alternativa les están dando duro con varios temas, uno de ellos es del ministro del Interior. En esta Sí, lógica, efectivamente. en esta lógica, digamos, supongo que ha sido el intento de oxigenar con los ministros y no le ha salido. ¿Cuál debe ser o cómo debería de venir, digamos, la sociedad civil, la población, para ir armando lo que tendría que ser el recambio, sea por elecciones adelantadas, sean las siguientes elecciones, cómo organizar la lucha, digamos, para que este repudio se exprese precisamente en esto que decíamos en el titular del programa, Dina es quien debe irse? Bueno, es una pregunta compleja porque tiene que ver con una profunda crisis política que afecta a todo el sistema. Y en ese sentido, el problema, digamos, número uno es que no se ve una alternativa clara y no surge de la sociedad civil una respuesta organizada, y del elenco político todos son mirados con desconfianza. Se piensa, la ciudadanía piensa, ¿no?, que todo el sistema político está podrido y que todos los actores políticos de alguna u otra manera están comprometidos. De tal manera, pues, que la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía, el sentimiento predominante en la ciudadanía con respecto al sistema político es la desconfianza. De ahí que no sea tan fácil, pues, aconsejar qué es lo que se puede hacer hoy. Sin embargo, superando esa dificultad, ¿no?, tomándola en cuenta, yo lo que veo es que hay un movimiento de la sociedad civil en bases, y que hay grupos organizados de sociedad en todas partes. Ayer estuve con un grupo en el Agustino, hace pocas semanas estuve en Tacna también en reunión con otro grupo, y son grupos de sociedad civil que se organizan a partir de problemáticas probablemente locales. Los del Agustino tienen una serie de temas locales, ¿no? Y en Tacna más bien era un grupo como cultural, pero hay grupos de sociedad civil que tienen buena disposición, ganas de participar en política y que son de base, y que, bueno, hay que animarlos a que mantengan la vida interna, que desarrollen más actividades, por un lado, y por otro lado hay que animarlos también a un proceso de confluencia, porque impulsar procesos de confluencia me parece una de las claves de este tipo de organizaciones, para ver, pues, si de abajo surge algo que se ve bien difícil, una alternativa, que surja del espacio político, ¿no? Del espacio político creo que no va a salir nada muy bueno por ahora. Animar y seguir animando, animar a participar y confluir, me parecen, digamos, procesos que hay que seguir. Pero otro proceso que está cruzando el escenario es la preparación a las elecciones. ¿A, a ti no te da la impresión de que esta cercanía de las elecciones, sean las adelantadas o sea las que correspondan el 26, podría ser más bien un poco paralizador respecto al liderazgo o papel que pudieran cumplir los partidos políticos en relación a este movimiento que está sucediendo en las bases? Bueno, las elecciones siempre tienen, pues, en toda circunstancia, ¿no?, como dos caras, y una primera es la que mencionas, ¿no? Lleva la energía social al escenario electoral y por lo tanto se disipa la energía social y todo se concentra en qué pasará en las elecciones y la novelería. Ese es como un factor de cualquier elección, y que en esta oportunidad también se va a presentar. Ahora, el otro es observar propiamente, pues, el escenario electoral
y ver si de ahí se puede sacar algo, ¿no? Porque tampoco es que en el escenario electoral todo sea negativo, sino bien mirado, hay alguna posibilidad de armar una representación política más o menos correcta, más o menos decente, que saque al país pues de la crisis o ayude, ¿no? Dé un paso para que el país salga de la crisis que, mira, en todos los escenarios, todo el mundo, todos los grupos sociales de los que hablábamos antes, es unánime que todo el mundo ve el país en una grave crisis. Entonces, dar un paso para salir de ella me parece fundamental y quizás se puede sacar de las elecciones en el sentido de que hay tantos partidos, en este momento han superado el número de 30, ¿no? Los partidos que están inscritos y posibilidades de presentarse a las elecciones, y creo que hay como 15 que están en la puerta, entonces el número puede llegar a una cifra extraordinaria de 50 o 40 y tantos partidos inscritos. Este grado de dispersión y de fraccionamiento es tan elevado que, por el contrario, ¿no?, propende a que alguna gente entienda la urgencia de formar coaliciones. Ese proceso ha comenzado, están conversando los partidos inscritos y hay una disposición, ¿no?, por lo menos de algunos, de ver la posibilidad de armar una lista de centroizquierda, de izquierda democrática. Y bueno, entonces esta es la segunda, digamos, cara de las elecciones, ¿no? La primera es la que mencionaste, esta segunda es ver si ya entrando al escenario electoral es posible propender para una salida, por una representación, armar una representación, ¿no? Antonio, parte de la estrategia seguida por las fuerzas del fujimorismo, Avanza País y todos los partidos que respaldan actualmente a Dina Boluarte y al actual gobierno es el haber hecho del régimen político peruano un régimen parlamentario y no presidencial. O sea, ellos confían que manejando el Senado y manejando la Cámara de Diputados van a poder seguir gobernando. Más aún si es que tienen en sus manos algunos organismos de la institucionalidad, como el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia o la Defensoría del Pueblo. En tal sentido, para que se pueda asegurar hacia el futuro no solamente un nivel de gobernabilidad más mirando a los intereses sociales, populares del país, sino también en el sentido de modificar las transformaciones reaccionarias, no progresistas que se han realizado en los últimos años, se va a necesitar tener mayorías en el Congreso, en los senadores, en la Cámara de Senadores y en la de Diputados. ¿Tú cómo ves esta posibilidad en relación a lo que tú señalabas, una candidatura de izquierda? Ya no va a ser suficiente que se ganen las elecciones presidenciales, sino que se maneje una mayoría dentro de lo que sería la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Y hoy en día los partidos para que puedan presentar candidatos necesitan algo así como de 20.000 personas, donde con las estructuras partidarias actuales es pues difícil garantizar que quienes sean candidatos y quienes posiblemente inclusive salgan elegidos no sean pues fieles a una observancia de conducta progresista. ¿Cómo ves tú esta situación? Bueno, señalas las dificultades de que se enfrentan, me parece que tienes razón en subrayarlas, ¿no? Es algo real, no es algo imaginario. Ahora, comentando el punto, mira, yo lo que veo es que esta es una transición de la democracia al autoritarismo. Estamos en medio de una transición de la democracia al autoritarismo. El Perú es un país campeón de transiciones a la democracia en algunas oportunidades y, como ahora, de retorno al autoritarismo. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy han pasado unos 70 años y hemos tenido 8 transiciones. Creo que somos el récord en América Latina o uno de los países con más transiciones. Entonces es un país que va como un péndulo, ¿no? De un lado a otro, no avanza, no retrocede, va de un lado a otro permanentemente. Está como estancado. Y ahora estamos retornando al autoritarismo. Ahora bien, todos los anteriores retornos al autoritarismo han sido a un dictador. Fujimori, pues, ¿no? Alguien que concentra el poder en él.
Así fue Odrí, así fue Benavides, en fin, hay una larga lista de dictadores, ¿no? Pero en esta oportunidad es como un caso único en que es un autoritarismo parlamentario, el que estás tú bien describiendo, depende de quién controle el Senado. Y por eso yo veo un poco esquizofrénica, ¿no? La actitud de la mayoría parlamentaria, porque concentran poder en un organismo que no saben si van a controlar. Y claro, quieren controlarlo, ¿no? Para eso quieren manipular el jurado, quieren controlar la OMPE, los organismos electorales en general, ¿no? Para asegurar su victoria. Pero nada lo garantiza a través de una elección, ¿no? Más bien el récord de elecciones anteriores en el Perú evidencia que quien ha tenido el poder y se presenta a elecciones de Congreso siempre pierde, siempre ha perdido el que tenía el poder. Entonces, ¿cómo los de ahora van a garantizar que ellos mismos estén en el poder en el próximo gobierno, sea este después del 26 o cuando fuere? Es imposible, más bien con sistema democrático, ¿no? Con elecciones. Entonces, yo veo que están jugando como así los niños, ¿no? Nadie sabe para quién trabaja. En eso están, porque el que gane el 2026 seguramente será otro, diferente, de los que están ahora sentados ahí en el Congreso, ¿eh? Ese es Antonio, un punto, ¿no? ya. Y el segundo punto es que lo que puede pasar en realidad es que gane un líder autoritario y ese, al estilo Fujimori, pues cambie todo y haga lo que corresponde para un régimen autoritario, que es centralizar el poder en el Ejecutivo, pues, en una persona que controla las riendas del país. No hay una dictadura de 130, hay dictadura de uno. Antonio, y en medio de toda esta situación, tenemos nosotros a las fuerzas policiales y las fuerzas armadas. En el editorial nosotros señalábamos que era un apoyo no silencioso, ¿no? Y debido a las dádivas que venía repartiendo el gobierno, particularmente respecto a la policía. ¿Tú cómo ves? ¿Qué papel, qué rol está jugando las fuerzas policiales y las fuerzas militares en esta coyuntura política, en esta situación? Bueno, distinguiendo entre una y otra, ¿no? Las fuerzas militares son como esenciales para la gobernabilidad, en el sentido, pues, que son las que realmente son una columna del Estado, ¿no? Y si hay un cambio de gobierno, que no sigue la norma constitucional o que la modifica, requiere el ejército de la Fuerza Armada, ¿no? Entonces, ese rol de garante en última instancia de la estabilidad del Estado es la Fuerza Armada y no la policía. Y hablando de la policía, yo encuentro muy interesante que en este momento se registre más bien una batalla interna, ¿no? Hay algunos policías que, bueno, quieren cumplir su deber, ¿no? Tendrán una conciencia profesional, que es lo que yo veo desde fuera, de su función, que los hace llevar, pues, a enfrentarse con el poder establecido. Entonces tienes a este capitán que ha declarado el día de Culebro. ayer, ¿no? En el Congreso, y tienes coroneles como Harvey Golchao, los que estaban en la DIVIAC, que son varios, aparte de Harvey Golchao, que, como te digo, me parecen profesionales, comprometidos con sus funciones, sin mayor color político, pero profesionales, funcionarios leales del Estado, que se enfrentan a mafias, ¿no? Entonces, en la policía veo ahora una pugna interna muy grande. Es probable que los sectores, digamos, más mafiosos, que cuentan pues con el poder al interior del ministerio, estén imponiéndose en este momento, pero veo una pugna, no veo una policía completamente entregada a las mafias, veo una pugna y esa pugna me parece positiva. Hay vida en el interior de la policía. Y parece que eso podría estar sucediendo también en la fiscalía, pero dependerá también cómo funciona luego la correlación de fuerzas en la sociedad, ¿no? Y las representaciones políticas de ello que se puedan lograr.
Tú En decías, en la Fiscalía y en el Poder Judicial sí, va a depender un poco de la nueva Junta Nacional de la Justicia que está por elegirse con un proceso muy cuestionado y que probablemente salga con un resultado muy negativo. Y entonces tengamos a un grupo de ilegales controlando la legalidad del Poder Judicial. Y eso sería fatal, ¿ah? gravísimo riesgo que viene en curso. Ahora, tú decías hace un momento la necesidad de aumentar la participación en la política y de confluir. Ahora, yo veo que la coalición de derecha, que son varios, ¿no es cierto?, la tienen clarísima. Su agenda es conservar el modelo, el libre mercado, lo extractivista en alianza con estos negocios ilegales que van en curso. ¿Cuál es o cuáles vislumbras tú que deben ser los temas claves de la agenda sobre la cual podamos confluir quienes estamos a favor del pueblo, la población, y que debería ser también una misión de las izquierdas? Bueno, yo creo que hay como dos grandes ejes y que en el último folleto que ustedes han sacado, el análisis crítico de los planes de desarrollo concertados a nivel de la región Arequipa, están planteados. Uno primero tiene que ver con justicia, tiene que ver con justicia social, con redistribución de la ganancia, con lo que en Europa se llamaba el estado de bienestar, ¿no? Un estado al servicio del pueblo y de sus necesidades de salud, educación, infraestructura. Entonces, hay un gran que no tiene que ver con justicia social, tiene que ver con redistribución de la ganancia, tiene que ver también con el rol del Estado en ese proceso de redistribución de la ganancia a través de un Estado al servicio del pueblo brindando servicios. Ese es como un eje y el segundo eje es el eje más bien de democracia, de libertades, de Estado de Derecho, de una justicia establecida y de derechos ciudadanos en suma, ¿no? Entonces, ese segundo eje está muy afectado hoy en día, pues, ¿no? Porque hay un esfuerzo del Congreso y las mafias que están detrás de algunos de los congresistas por legalizar lo ilegal. Eso es lo más peligroso que yo veo hoy en día, ¿no? Las mafias penetrando y haciendo un cuerpo legal que permite y alienta más bien la corrupción y permite y alienta el narcotráfico, las economías ilegales en general. Entonces, una batalla por el Estado de Derecho, que es una batalla por las libertades ciudadanas y los derechos de la ciudadanía, es como el segundo gran eje, ¿no? El primer eje, la redistribución, el primer eje, la justicia social, el segundo eje, la libertad y el Estado de Derecho. En torno a esos dos ejes hay pues una serie de medidas concretas, hay una serie de planes específicos que le corresponden, yo diría también, pues a los profesionales especializados, ¿no? Tú que has sido ministra y que conoces bien pues el sector de educación, entonces los educadores ya dirán en concreto en torno a estos dos ejes qué plan específico presentamos, ¿no? Pero creo que lo esencial es tener claro que hay esos dos ejes, justicia y libertad. Yo tengo la impresión, Antonio, que en estos dos ejes en los cuales yo estoy de acuerdo en principio, lo que se escucha en las reuniones de bases, hemos estado también algunas, nos dirás tu impresión en las que tú has estado participando, es que en concreto las iniciativas son como demasiado dispersas. La gente está, por ejemplo, en educación, pendiente si va a haber evaluación o no va a haber evaluación, pero no se fijan si estamos cumpliendo con el derecho a la educación. O en salud, se están fijando si el hospital X o el hospital Y está listo, pero no se están fijando cuáles están siendo los grandes problemas de salud. Estamos pasando una epidemia de dengue sin que las olas se muevan en absoluto. Es cierta compartes esta impresión de dispersión de agenda dentro de estos grandes ejes o vas encontrando algunos temas comunes?
No, yo comparto contigo. Lo que hay es lo que llamas dispersión, fraccionamiento, localismo, ¿no? La preocupación por intereses locales. Ayer estaba yo con un grupo grande en el Agustino, ¿ah? A la misma hora del partido de fútbol estaba reunido un grupo grande en el Agustino y No se eso me perdieron nada evidencia, nuevo. no se perdieron nada, claro, pero eso me evidencia que la gente está con ganas. Hay en las bases voluntad, ¿no? De la gente, de la ciudadanía, por hacer algo. Pero bueno, comparto lo que yo veía era localismo, ¿no? Preocupación por asuntos, pues, como bien importantes, pero bien inmediatos y locales del Agustino, ¿no? Ahora, este, también compruebo que hay ganas, voluntad, interés de discutir cosas generales y no la tienen clara, no saben bien, ¿no? Pero preguntan al respecto, ¿ah? No te están preguntando por temas locales que ellos verbalizan, ¿no? Ellos conocen mejor que tú. Te están preguntando también por temas generales. ¿Qué Por respuesta ejemplo, general tiene usted? Esto que estábamos hablando, alrededor de cuáles son sus propuestas políticas, cómo enfrentaría la crisis nacional. Entonces, no es que lo sepan, no es que les interese mucho, lo suyo es lo local, pero se dan un margen para interesarse por este tipo de temas. Entonces, me parece que la función, ¿no? De personas que como yo visitamos las bases, estamos dando vueltas, es tanto propender a la confluencia como sembrar algunas ideas en la línea de lo que estás mencionando, ideas generales sobre la salida que debe tener el país mirado como conjunto. Entonces, bueno, tengo la sensación de que existe esa dispersión, pero hay una opción de irla superando. Antonio Zapata, historiador, investigador del Instituto de Estudios Peruanos y analista político, ha estado con nosotros. Antonio, muchísimas gracias y esperamos escucharte y conversar pronto nuevamente contigo. Que tengas un bonito fin de semana. De igual manera, un abrazo. Gracias.